Muy buenos días, estudiantes de octavo año. Estamos en la clase de Ciencias Naturales para octavo año. Su profe Marco les saluda una vez más. Bienvenidos y bienvenidas. Vamos a agrandar. ¿Se observa? No, Licen. Ya mismo. Sí, Licen. Ya. Sí, Licen. Ya. El tema de esta semana es niveles de organización de los seres vivos. Niveles de organización de los seres vivos, es decir, de plantas, de animales y de las personas. ¿Qué nomás observas ahí, Maslow, en la gráfica? ¿Sí está el Maslow? Gato, ayúdale. ¿Qué se observa en la gráfica, Gato? Agua, una rana, hay pájaros, una vaca, Ya. un árbol, unos frutos. Ya, muy bien. Todos esos son seres vivos, ¿verdad? Ya. Cambiamos. Vamos a leer, vos mismo, Gato, los niveles de organización. Los niveles de organización. Los seres vivos se organizan en niveles de acuerdo con su complejidad estructural. El nivel más pequeño es el átomo y la más grande la biosfera. Entre ellos se encuentran las moléculas, los organelos, las células, los tejidos, los órganos, los sistemas, los individuos, las poblaciones, las comunidades y los ecosistemas. Esta organización tiene las siguientes características. Ya, hasta ahí nomás. A ver, los niveles de organización. Los seres vivos se organizan en niveles de acuerdo a su complejidad de estructura. El nivel más pequeño es el átomo, es decir, escúchenme bien. Todo ser vivo tiene átomos en su estructura, en su cuerpo, todos. ¿Sí? El más pequeño parte de esta organización es el átomo, y lo más grande que hay en esta organización de los seres vivos es la biosfera. Es en donde la biosfera es la parte del planeta Tierra donde se desarrolla la vida. ¿Sí? O sea, nosotros vivimos es en la biosfera. No vivimos en la atmósfera, no vivimos en la estratosfera, no vivimos en el mar, vivimos en la biosfera. Es la parte sólida de nuestro planeta donde se desarrolla la vida. Entre ellos se encuentran las moléculas, también están las moléculas como partes de los niveles de organización. Todos los seres vivos tienen moléculas, tienen organelos, células, tejidos, órganos, sistemas. Dentro de los niveles de la organización de los seres vivos están los individuos, las poblaciones, las comunidades, y lo más grande que abarca esto es los ecosistemas. Vamos a ver cuáles características tiene los niveles de organización. Hasta ahí, ¿estamos entendiendo? Sí, Licen. ¿Ya? ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? No. Ya, perfecto. Cada nivel está formado por unidades del nivel inferior anterior. Por ejemplo, los organismos pluricelulares están compuestos por infinidad de células. Los organismos pluricelulares son los organismos que tienen más de 2 células. Es decir, ya son más compuestos, más complejos, más completos. Otra característica de los niveles de organización es que no todas las poblaciones de un nivel se deducen de las propiedades de las partes que lo componen. Por ejemplo, la temperatura del cuerpo humano está entre 36 y 37 grados centígrados, pero esta propiedad no se conoce por el estudio de sus células.
Las nuevas características de un nuevo nivel se conocen como propiedades emergentes y surgen por la interacción entre las partes que componen el nivel inferior. Es decir, que una de las características de los niveles de organización es que en estas organizaciones hay organismos pequeños, hay organismos grandes, y a veces esos organismos pequeños son parte de los grandes, como las células. Las células están en todos los organismos. Ya. Aquí tenemos un gráfico, si observan el gráfico. Ya. Ya, perfecto. Ahí tenemos la biosfera. ¿Quién se acuerda qué era la biosfera? Reciencita acabé de explicar qué era la biosfera. ¿Dónde vivimos? ¿Dónde vivimos? Muy bien, muy bien, muy bien. Ya. Dentro de esta biosfera se desarrolla la vida y tenemos el organismo o el nivel más pequeño de esta biosfera, que es el átomo. ¿Sí lo observamos? ¿Ya? Después del átomo tenemos el conjunto de átomos, forma una molécula. El conjunto de moléculas unidas forman los organelos celulares. Dentro de la unión de organelos celulares forman la célula. El conjunto de células forman un tejido. Todos nosotros tenemos lo que les estoy mencionando. Todos nosotros tenemos como ser vivo niveles de organización. Tenemos átomos, tenemos moléculas, tenemos organelos, tenemos células, tejidos. Tenemos órganos como el riñón, como el hígado, como los pulmones. Y tenemos sistemas. Y los sistemas son el conjunto o la unión de órganos. Y de los sistemas aparece un organismo ya completamente vivo. Un organismo como el que vemos aquí es un lince, es un animal. Hay organismos, un organismo puede ser un burro, un organismo puede ser una vaca, un organismo es el Maslow. Un organismo es el gato, un organismo es la génesis, es un organismo es el señor director, un organismo son las gallinas que tienen en el terreno, los cuyes, todo lo que tiene vida y tiene átomo, moléculas, organelos, células, tejidos, órganos y sistemas o aparatos, todo ellos son organismos. ¿Sí me entienden? ¿Está entendido? Hasta ahí. ¿Sí está entendido hasta ahí? Sí. Ya. Sí. Perfecto. Sí. El conjunto de organismos forman una población. Hay población de burros, hay población de vacas, hay población de leones, población de linces como tenemos aquí, población de seres humanos, población de varios tipos de organismos. Ese conjunto de población se une a otras poblaciones y forman una comunidad. Esa comunidad está dentro de un ecosistema que es más amplio, más grande, y el ecosistema es parte del bioma. Y todo eso es la biosfera. ¿Está entendido? Sí. Ya. Perfecto. Sí. Muy bien. Cambio de diapo. Léeme, Dayana, por favor. Niveles de organización abiótica. Niveles de organización abiótica. Los átomos y las moléculas se encuentran en este nivel de organización. Se presentan en seres vivos y no vivos. El átomo es la unidad estructural de la materia. Está conformada por electrones, patrones y neutrones. Las moléculas
Cuando se unen dos o más átomos de un mismo elemento o de elementos diferentes forman moléculas. Un ejemplo es la hemoglobina, la proteína, y se encuentran en los glóbulos y que se encargan de transportar el oxígeno y el dióxido de carbono en la sangre. Ya, muy bien. Vamos a ver qué son estos de los niveles de organización abiótica. Cuando hablamos de abiótica, de organización abiótica o de seres abióticos, hablamos de animales sin vida. Perdón, no de animales sin vida, ¿qué hablo yo? De seres sin vida. Entonces ahí tenemos los átomos y las moléculas. No tienen vida estas. Se encuentran en el nivel de organización, se presentan en seres vivos y no vivos. Es decir, que las moléculas están en los seres vivos, los átomos también, pero también están en los no vivos. Es decir, que átomos y moléculas nosotros podemos encontrar en el agua, podemos encontrar en el aire, podemos encontrar en el suelo, pero también podemos encontrar en plantas y animales. El átomo, ¿qué es el átomo? Es la unidad estructural de la materia. Está conformado por electrones, protones y neutrones. El átomo es la base estructural de la materia, o sea, es lo más pequeño que tiene la materia. ¿Y qué es la materia? Es un cuerpo que ocupa un lugar en el espacio. Mientras que las moléculas, cuando se unen dos o más átomos de un mismo elemento o de elementos diferentes, forman moléculas. O sea, las moléculas es la unión de átomos. Y ahí tenemos un ejemplo que es la hemoglobina, la proteína que se encuentra en los glóbulos rojos y se encarga de transportar el oxígeno. Esos son las moléculas. Niveles de organización biológica. En cambio, estos son los que tienen vida. Ayúdame con la lectura. Génesis. Debe leyendo Génesis. Ya. La organización intermedia de los seres vivos correspondiente a las células, tejidos, órganos y sistemas, individuos, las poblaciones y las comunidades de los ecosistemas y la biosfera son niveles exclusivos para los seres vivos. La célula es la unidad básica de los seres vivos. Cada célula realiza funciones de nutrición, relación y producción. Los seres vivos son formas de organización que varían según el grado de la evolución y que tengan. Muy bien. La organización interna de los seres vivos corresponde a células, es decir, que todos nosotros tenemos células, tenemos tejidos, tenemos órganos, tenemos sistemas. Los individuos, las poblaciones, las comunidades, los ecosistemas y la biosfera son niveles exclusivos de los seres vivos, no de los abióticos. ¿Qué es una célula? Es la unidad básica de los seres vivos. Todos los seres vivos tenemos células. Si no tenemos células, no seríamos seres vivos. Adelantemos, estamos un poco atrasados ya. Células y tejidos de un organismo pluricelular, o sea que tiene muchas células, ¿no? Ayúdame con esa lectura, el Alex Yagloa. Sí, está por ahí el Alex Yagloa. No. A ver, ayúdame, Natalie Córdoba. ¿Sí está por ahí la Natalie Córdoba? No. Ayúdame, Estefanía, con la lectura. Células de tejido de un organismo pluricelular. En un organismo pluricelular, una célula se divide y origina dos células. Una de ellas se especializa para hacer un trabajo particular y pierde la capacidad de dividirse
La otra mantiene su capacidad de división y así sea el crecimiento del organismo y la renovación celular. Ya, muy bien. Entonces, es un organismo pluricelular, una célula se divide, en un organismo pluricelular, una célula se divide y origina dos células. Una de ellas se especializa para hacer un trabajo particular y pierde la capacidad de dividirse. La otra mantiene su capacidad de división y así se asegura el crecimiento del organismo y la renovación celular. Y ahí tenemos una micrografía del estómago en el que se observan sus diferentes tejidos. ¿Sí? Y así más o menos es cómo se desarrollan las células. La una se reproduce y la otra cumple una función. En este caso tenemos un organismo pluricelular, es el oso hormiguero. Perfecto. Ayúdame con la lectura. Chuta, ¿quién quiere ayudarme con la lectura? ¿Alguien que no leyó? Ya, vaya ahí. Cualquiera de los yo. En muchos casos la célula es capaz de unirse a otra y forma tejidos que cumplen tareas específicas y especializadas tanto en la planta como en los animales, que encuentra gran variedad de tejidos que se encargan de funciones especiales dentro de los organismos. Por ejemplo, en la planta hay tejidos fundamentales que cumplen funciones de almacenamiento de nutrientes y sostén, como el parenquima. En los animales, el tejido epitelial se encarga de revestimiento de conductos, cavidades y forma la epidermis. ¿Ya? Los tejidos y los órganos. Los tejidos se agrupan para formar órganos que cumplen funciones dentro del cuerpo. Por ejemplo, en los animales el estómago consta de diferentes tejidos y es un órgano donde ocurre parte de la digestión. En las plantas el tallo está conformado por tejido dérmico, fundamental y vascular, y se encargan de conducir los nutrientes en todas las estructuras del organismo. O sea, todos los seres vivos tenemos células, tenemos organelos, tenemos tejidos. Estos tejidos se agrupan para formar órganos. Y los órganos son parte fundamental del desarrollo de un ser vivo. Por ejemplo, el estómago, el riñón, los pulmones son órganos. Y después los órganos, el conjunto de órganos forman los sistemas. Vamos a ver qué son los sistemas. Varios órganos se agrupan en sistemas para realizar una tarea coordinada. Por ejemplo, los órganos de la boca. Los órganos como la boca, el estómago, el esófago, el estómago, el hígado, el páncreas, el intestino delgado y el intestino grueso se asocian para realizar la digestión, y estos forman el aparato digestivo. Tenemos también el sistema respiratorio, el sistema digestivo, el sistema excretor y varios otros que son sistemas que ayudan al desarrollo completo y el desarrollo óptimo de un ser vivo. Estas son las actividades que tienen para esta semana.
La primera, ¿cuáles son? Vale, vamos a ver si vale hacer un L. ¿Cuáles son? No. Los niveles de organización abiótica. ¿Y cuáles son los niveles de organización biológica? Elabora un diagrama en que expliques cómo es la organización ecológica en los seres vivos. Todo eso lo pueden resolver leyendo lo que ya explicamos. Facilita la tarea para esta semana. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? No dice. No, listen. No dicen. ¿Está entendido? No dicen. Sí. Sí. Ya, muy bien. Sí, listen. Ya, perfecto. Muchas gracias.